Amigos del canal, vamos a aprender a ajustar el abridor del gancho. Es importante que el abridor esté bien ajustado, si no, la canastilla se sale de la planchuela constantemente, el abridor se puede partir o el abridor genera un filo en la punta que revienta el hilo. La función del abridor básicamente es ayudar a la formación de la puntada, abriendo la canastilla y dando el espacio para el paso del hilo. Para entenderlo mejor, voy a explicar cómo mecánicamente se genera este movimiento. El gancho es un componente que inicia el movimiento del abridor. Aquí tenemos la biela y el soporte del abridor. Como han visto en la máquina, el abridor hace un movimiento de vaivén. Este se genera desde el gancho, ya que trae en su base una forma de pieza excéntrica. Aquí, como pueden observar, en la base del eje trae esta forma excéntrica. Cuando el gancho gira, se genera el movimiento desde la base hacia el 8. Vamos a encajar el conjunto. Aquí tenemos encajado el gancho. Visto desde esta posición, este sería el movimiento que estaría realizando. Después del punto de lazada, del hilo pasa por encima de la caja bobina. El abridor tira a tope en dirección a la flecha y cede para que el hilo pase entre la canastilla y la placa aguja. Continuando, vamos a ubicar los abridores, el abridor derecho y el abridor izquierdo sobre su base. Para dar el ajuste correcto en este punto, cuando el abridor tira hasta el tope, soltamos el tornillo y movemos el abridor hacia la izquierda o derecha para ajustar el espacio entre el gancho y el abridor desde 0,2 a 0,5 milímetros. Así habrá el espacio ideal entre la placa aguja y la canastilla para el paso del hilo. Igualmente, con el gancho derecho, en el punto que el abridor tira a tope, daremos la misma distancia. Para finalizar, hacemos una prueba de costura, avanzamos, verificamos la puntada, ahí estaría bien, no hay problema con el ajuste anterior. Este es un abridor corto que encontramos en 2 agujas marca Durco. El ajuste en este viene siendo similar al anterior. Aquí el abridor tira a tope y ahí debemos graduar. Ahora, para dar la distancia debemos acostar la máquina, soltar un tornillo desde el bloque del gancho que encontramos aquí. Aquí vemos otro tipo de abridor, en este caso para una máquina de triple transporte marca PAF. El ajuste es similar al que hemos visto. Después del punto de lazada, el hilo pasa por encima de la caja bobina. Luego el abridor tira a tope y ahí debemos graduar. Para dar la distancia del abridor debemos soltar este tornillo cabeza de pala. Una vez lo soltemos, podemos correr el abridor hacia la izquierda o derecha y dar la distancia que necesitemos. Amigos del canal, esto sería todo con respecto al tiempo del abridor del gancho. Espero les sirva mucho este tutorial. Si tienen dudas, por favor déjenla en los comentarios. Nos vemos en un próximo tutorial.